Padre, gracias por esta tarde. Gracias nuevamente por este momento. Gracias, precioso Dios, porque todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto. Y esta tarde para mi vida es buena, agradable y perfecta al estar aquí, oh Dios, aprendiendo más de ti. Dígale, Señor, gracias porque hoy una vez más nos das la oportunidad y nos das el momento para poder compartir de tu palabra, para poder recibir de tus enseñanzas. Un día Pablo dijo que lo único que él buscaba era conocer y aprender más de Jesús. Y es lo que te pedimos hoy, Señor, que haya en nuestros corazones el deseo de aprender y de conocer más a Jesús. Que sea revelada a nuestras vidas y a nuestro espíritu cada enseñanza, cada principio, cada palabra, cada ordenanza, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así que nos humillamos y nos presentamos en esta vida. En este momento, Señor, nuestra vida está delante de ti, a tus pies como lo estuvo María. Dice, Señor, tu palabra que hubo dos mujeres, Marta y María, pero que María eligió la mejor parte y era estar sentada a tus pies escuchando tu palabra. Y es lo que en esta tarde anhelamos, Señor, estar a tus pies escuchando tu palabra, escuchando tus enseñanzas y escuchando lo que tú has preparado para nuestras vidas. Así que en esta hora dejamos a un lado toda preocupación, dejamos a un lado toda ansiedad, todo problema, toda necesidad, todo pensamiento. Dejamos a un lado todo lo que nos quiera quitar, oh Dios, el momento de poder estar contigo, y nos disponemos en esta hora a que nuestros corazones y nuestros oídos sean abiertos y que nuestros espíritus estén atentos a lo que tú quieras hoy enseñar y ministrarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Amén. Y bueno, quiero leerles 1 Corintios capítulo 2:2, porque me encanta lo que Pablo dijo, como lo orábamos ahora, y dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, qué bueno que nosotros haya también esa determinación, esa decisión de proponernos únicamente a conocer a Jesucristo. Y sé que esto es lo que va a traer bendición y edificación a nuestras vidas. Poder ser esos siervos útiles, poder ser esos instrumentos de honra en las manos de Dios, sabiendo que tenemos no solamente el conocimiento, sino la revelación, la pasión y el amor por servirle a Él. Hola a todos, a todos, aquí estamos. Entonces ayer hablábamos, amor, ayudemos a recordar, démosle unos minutos a un breve repaso de lo que hablamos ayer. ¿Ayer de qué fue el tema? Usted que estuvo allí ayudándome. Ayer nosotros hablamos algo muy interesante, y es que hablamos de Jesús en su divinidad y de Jesús en su humanidad. Y dijimos que Él en su divinidad existió desde siempre, ¿sí? Desde el principio. Y eso lo sustentamos con el Evangelio según San Juan capítulo 1, del 1 al verso 14. Y también dijimos que Jesús fue 100% hombre. Entonces, algo muy bonito que nos compartiste es que cuando nosotros hablamos de Jesús, nos estamos refiriendo a la humanidad de Él. Pero cuando hablamos de Cristo, nos estamos refiriendo a la divinidad de Él. Y pues cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de los dos, ¿no? Hombre y Dios. El Dios hecho hombre, ¿de acuerdo? Entonces, algo que me impactó mucho en lo que hablábamos ayer era lo siguiente. Era que los discípulos fueron testigos oculares, o sea, testigos presenciales de lo que sucedió en la cruz del Calvario y la resurrección, y que habían personas empeñadas estudiando cómo desprestigiar la muerte y la resurrección de Jesús, porque científicamente no han encontrado
un desarrollo, no han encontrado una evidencia para desprestigiar la resurrección de Jesús. Entonces, aquí es fuerte porque el libro que les mostré hablaba de que si nosotros vamos a creer en la historia, tenemos que confiar en o vamos a estudiar en historia, tenemos que confiar en la veracidad del testimonio de los que cuentan la historia. Si no, entonces de nada sirve estudiar historia. Segundo, el estudio acerca de los discípulos nos dieron algunas pautas, ¿cierto? De lo que ellos vivieron, de lo que ellos observaron y el por qué ellos decidieron dar su vida por dos causas. ¿Cuál era la primera? Por la resurrección de Cristo al tercer día. Ellos dieron su vida porque ellos afirmaban que Cristo había resucitado, y dieron su vida porque ellos afirmaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esas fueron las causas por el cual mataron a estos 11 apóstoles, y no solamente a estos 11. Usted sabe que Pablo igualmente murió también decapitado, y de ahí en adelante hay muchos mártires de la fe que poco a poco fueron transmitiendo el legado como hoy nosotros lo recibimos. Hoy nosotros tenemos un legado transmitido que nos ha traspasado cada uno de ellos, cada mártir de la fe. Le recomiendo un libro que tiene 2 volúmenes y se llama Locos por Jesús. Ahí usted se va a encontrar a través de la historia muchos mártires de la fe que dieron su vida por causa de Cristo, que en alguna ocasión les dieron a escoger entre la vida o la muerte si negaban a Jesús, pero que en determinado momento prefirieron dar la vida por la causa de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces dice que en medio de la venida de Jesús a la tierra, hay unas características muy importantes, y es, bueno, ayer hablamos de la veracidad, la divinidad y la humanidad de Jesús. Ahora, yo quiero que usted tenga muy claro en esta charla lo siguiente, y es que Jesús vino con un propósito muy claro y establecido. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que tomar una naturaleza humana? Una naturaleza humana siendo el mismo Dios, y si quería salvar a la humanidad, ¿por qué Dios no hizo algo y salvaba a la humanidad? Era Dios. Si me hago entender, era Dios. O sea, Dios no tenía que traer a su Hijo al mundo, o mejor, enviar a su Hijo al mundo para morir por la humanidad, cuando él mismo, siendo Dios, podía hacer algo para salvar la humanidad. Si la amaba tanto, ¿por qué hizo esto? Entonces aquí me impacta porque hay una serie de características donde me hablan de la humanidad de Jesús, porque tenía que cumplir. Escúcheme, Jesús, al venir a la tierra siendo Dios, se despojó de su gloria, vino y tomó forma de hombre. Lo hizo porque estaba cumpliendo una serie de reglas que había establecido el mismo Dios a través de la ley. Ojo con esto porque es muy importante. Entonces, hoy en día la iglesia le da un enfoque muy grande acerca de la divinidad de Jesús, y yo estoy muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque hablamos de la gloria de Jesús, hablamos de los milagros de Jesús. O sea, usted y yo hablamos de todo lo que encierra lo que hizo Jesús en gloria, en milagros, en poder, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hay un punto que, sin querer hacerlo, de pronto, ¿cómo se dice?, sin una mala intención o intencionalmente lo dejamos o lo omitimos el punto o la visión de que Cristo tomó forma de hombre, encarnó en forma de hombre con un propósito. Esto nos puede llevar a una falta de entendimiento, a una parte crítica de su naturaleza. Por lo tanto, es importante, amigos, es muy, muy importante. Uno de los conceptos que puedo yo tomar de lo que acabo de decir es: Jesús, en su divinidad, hizo cosas poderosas, pero en su humanidad también hizo cosas poderosas. Entonces hay un concepto, usted puede tomar este apunte: en su divinidad, o sea, siendo Dios, hizo milagros. ¿Por qué? Porque, ahora, escúcheme, porque los milagros que hizo Jesús, más que hacerlos por haber sido Jesús, lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo, que es algo que usted y yo podemos hacer. Porque entonces, si yo le dijera, si Jesús siendo Dios hizo milagro, entonces nosotros estaríamos limitados a provocar un milagro. Pero ¿sabe por qué Jesús provocó los milagros? Porque operó bajo la unción del Espíritu Santo. Tenga esto claro: Jesús no operó en milagros o no demostró la gloria del Padre aquí en la tierra por ser Dios.
No, él lo hizo porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo, y eso lo leímos ayer en Hechos capítulo 10 versículo 38. Tome apunte, porque eso es un argumento muy claro para que usted pueda decir, no, es que claro, ¿cómo no iba a hacer milagro Jesús si era Dios? No, él no los hizo por ser Dios, él los hizo porque operó bajo la unción del Espíritu Santo. Sí hubo unas características aquí en la tierra que lo llevaron a mostrar su divinidad, que yo les dije ayer, entre muchas les hablé de que no profetizó en nombre de otra persona, no impidió que lo adoraran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que usted y yo nos deberíamos hacer en esta tarde es: ¿por qué Jesús tomó una naturaleza humana? ¿Por qué Jesús, o por qué era necesario que Jesús se hiciera humano? Entonces, número uno, la apertura de los evangelios enseñan claramente la concepción. La concepción fue el engendrar a Jesús de manera sobrenatural. Y quiero que me ayudes teniendo el primer texto, Lucas capítulo 1 versículo 26, del versículo 26 al versículo 31. Lean este texto con mi esposa. Si no tiene la Biblia a la mano, no importa, aquí Luisa nos va a ayudar, Cele lo va a leer. Y Lucas 1, 26 al 31, para que entiendan que el milagro de Cristo Jesús no fue su nacimiento. No fue su nacimiento. El milagro de Jesús fue su concepción, porque el nacimiento de Jesús fue natural. Lo que no fue natural fue la concepción. Entendamos esto, ¿de acuerdo? Nació como cualquier otro hombre, como usted y yo nacimos, pero a diferencia de usted y de mí, él no fue engendrado por hombre, sino fue engendrado por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Aclare eso en su vida, que es muy importante. Ahora, yo lo que estoy haciendo con esto es abriéndole un panorama para que usted se interese más por este tema. Es lindísimo conocer de Jesús. Mi esposa leyó un texto muy poderoso. Me he propuesto no saber mucho de ustedes, me he propuesto saber más de Jesús. Pablo lo dijo. Entonces, ahora leamos ese texto. Hola. Bueno, entonces vamos a leer Lucas, amor, capítulo 1, desde el verso 26 hasta el 31. Y dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saturación sería esa, o sea, qué saludo sería ese. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ok. Entonces aquí hay un primer argumento para hablar de la santidad de ese Jesús. ¿Por qué a Jesús le llamamos santo? ¿Por qué a Jesús le llamamos santo? Alístese Lucas 1, 35, porque el hombre no puede por sí solo adquirir una posición de santidad. Eso lo vamos a ver más adelante, porque traemos una naturaleza pecaminosa. Si Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, Dios hubiese dado las mañas, perdónenme si esto suena mal, no digamos así, bueno, que si Dios hubiera hecho como Él quiere, y hubiese logrado que Jesús naciera por haber sido engendrado por un hombre, por José también, un hombre de buen testimonio, posiblemente no hubiese podido llamársele santo. ¿Por qué? O posiblemente no hubiese sido concebido sin pecado, porque nosotros, a causa del pecado del primer Adán, que fue Adán allí en el huerto del Edén, en el Edén, concebimos la naturaleza del pecado a partir de Adán. Jesús tuvo que ser engendrado por Dios para que se concibiera sin pecado. Mire lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. Santo ser que nacerá. Ahí partimos, ahí hay un principio y un fundamento muy poderoso para que usted pueda corroborar de que Jesús nació sin pecado alguno. ¿Cómo lo decimos? Salmo 51:5. Ningún ser humano, ninguno, no ha habido, la misma Biblia lo habla, no ha habido un solo ser humano, Salmo 51:5, ningún ser humano puede decir lo mismo, porque todos hemos sido concebidos en pecado, hemos sido engendrados de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado a través de nuestro padre Adán. Entonces escucho, sí, Salmo 51:5, mire lo que dice el Salmo 51:5. Ya lo tengo aquí. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo dijo David, salmista David. Esto es debido, lo que acabo de leer a mi esposa, es debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre llamado Adán. Ajá. Y por lo tanto, alístate Romanos 5:12, y por lo tanto toda la gente hemos pecado debido a que venimos de él. Poderoso. Debido a que venimos de ¿quién? De Adán, nuestro padre, el que nuestro antepasado Adán. Por eso nosotros los cristianos o mucha gente decimos que somos hermanos, que etcétera, etcétera, porque venimos de ¿qué? De un mismo hombre, ¿de acuerdo? Mire lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, escuche, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, 1 Corintios 15:22. Entonces, como por un hombre vino la muerte al mundo, ¿quién? ¿Por medio de quién? De Adán, porque Adán transgredió la ley, transgredió el mandamiento que Dios le había dado y permitió que entrara el pecado al mundo. Era necesario que por un mismo hombre viniera la vida, pero para que eso sucediera más adelante usted se va a dar cuenta porque tenía que ser un hombre sin pecado, un hombre puro y sin mancha. ¿De acuerdo? 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Wow, poderoso. En Adán, gracias a Adán, según Romanos 3:23, que dice último Adán, que es Jesucristo, entró la ¿qué? Trajo la vida, nos liberó de la muerte. Wow. Pero tenían que haber unas características en este tipo de hombre para que pudiese romper con la maldición del pecado. Segundo, esto tuvo que vivirlo desde el punto de la obediencia. Jesús en su vida de los 33 años que vivió aquí en la tierra, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Juan capítulo 8 versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué vino a hacer Jesús? Hacer lo que el Padre le dio. A obedecer. Okay, sí. ¿Por qué nosotros nos enfocamos? El cristianismo, perdóneme que le meta aquí la vaina a esto, pero nosotros los cristianos nos enfocamos en la muerte de Jesús. Gracias a su muerte hemos sido redimidos, gracias a su muerte hemos sido liberados. Pero le voy a dar una perla que me bendijo en este estudio, y es que sí, la muerte es la culminación. Es más, ni siquiera la muerte es la culminación, la resurrección es lo que culmina la obra redentora de Cristo, porque si Jesús hubiese muerto, pero no hubiese resucitado, no hubiese pasado nada. Pero la obediencia, el camino de Jesús en la tierra, bajo la obediencia al Padre, hace parte del plan de redención. Qué bueno. Tenga en cuenta eso. Entonces, Jesús no solo murió por nosotros, anote, escriba esto, tome nota de esto. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Wow. Me bendice, a mí me bendice esto. Si usted no está siendo bendecido, Lola, lo lamento. No, mentira, yo sé que sí. Joana, bendiciones. Bendiciones que acabaste de entrar, no sé si ya había entrado. Marcela Casas, pastora Marcela, bendiciones. Entonces Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer, escúcheme esto para que usted tenga un argumento más sólido, si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros, entonces pudo haber descendido del cielo un Viernes Santo o un Jueves Santo por la noche. Descendió del cielo, entregó su vida por la humanidad, resucitó al tercer día
y si hubiese ascendido al cielo y listo el pollo. Pero ¿qué hizo? Vino desde niño y cumplió la ley, siendo obediente, fue tentado, sintió cansancio, vivió pasiones. ¿Usted sabía eso? Jesús en el Getsemaní vivió una pasión muy fuerte, confrontado con su propia humanidad. Usted lea Mateo 26 del versículo 30 y algo en adelante. Jesús en el Getsemaní vivió una pasión, confrontado con su propia humanidad. Su humanidad no quería morir. No moría. En ese momento, cuando todo se estaba así como acercando, como cuando ya se estaba llegando el día que comienza uno a sentir susto, comienza uno a sentir ansiedad, él lo vivió. Se llegó el día y su humanidad, su parte humana no quería, su parte sensible no quería, y fue tanto que fue y le lloró al Padre, sintió ansiedad, sudó, aún dice que sudó como gotas de sangre, dice que su alma estaba triste hasta la muerte, pero en algún momento dijo: yo no quiero que se haga lo que a mí me parece, sino que se haga tu voluntad. Jesús no vivió durante 33 años sin ninguna razón. Mientras estaba en la tierra, Cristo hizo la voluntad del Padre. Juan 5:30. Juan 5:30. Y mientras eso, él tomó medidas específicas. O sea, no solamente hizo la voluntad del Padre, sino que también enseñó la voluntad del Padre, mostró al Padre, hizo milagros, y tercero, ya leemos Juan 5:30, y tercero, obedeció la ley para cumplir con toda justicia. Número uno. Amor, me quedé. Entonces, Juan 5:30, leamos Juan 5:30. Vamos bien, ¿cierto? Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del que me envió. Entonces ahí cumplió la voluntad del Padre. Juan Carlos, Mateo 26, del 30 y algo para adelante, usted encuentra Jesús en el huerto del Getsemaní. Mateo 26, 31, 32, por ahí está lo que sucedió en el huerto del Getsemaní. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 30 dice que vino a hacer la voluntad del que lo envió. No vino a hacer su voluntad, que es el problema de nosotros, amigos, hermanos, conocidos, hijos de IRF Cali, que el problema de nosotros es que a veces no queremos hacer la voluntad del Padre, sino queremos hacer la voluntad de nosotros, a diferencia de Jesús, que él sí vino a hacer la voluntad, y no solamente vino, la hizo. Ahora mire, Juan 5:30, ¿y cómo la hizo? La hizo, número uno, enseñando. Tome nota, enseñando. Número 2, haciendo milagros. Y la más, para mí no es que sean una de las tres más importantes, porque las tres son muy importantes, pero para mí toma relevancia la tercera. Obedeció la ley para cumplirla con toda justicia. Mateo 3:13. Obedeció la ley para cumplirla con toda justicia. Si se alcanza a ver en el video bien, bacano, excelente. Listo. Mateo 3:13, ¿cierto? Sí. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, entonces aquí hubo algo muy importante, y es que Juan, ¿qué le dice? No, Maestro Jesús, tú vienes a mí, yo necesito ir a ti. ¿Y qué le respondió Jesús en el 15? ¿En el 15 qué le respondió? Mira que responde Jesús, el creador, el maestro de maestros, el Salvador, le respondió a Juan de manera humilde, cumpliendo la voluntad del que le había enviado.
Tremendo, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Tome nota de esto, por favor, tome nota de esto. Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Wow. Desde su parte humana. Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? A obedecer y a cumplir la voluntad de Dios. Adán no pudo hacerlo, Eva no pudo hacerlo porque transgredieron el mandamiento de Dios. Entonces dice, Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo hacer para así cumplir con la vida de perfección sin pecado que se requería. Gloria al Señor. Amén. Perdóneme si me la doy de evangélico aquí, pero es que esto me... Somos evangélicos. No, es que a veces no quiero ser como mostrar ese fanatismo. No, yo sé que ustedes me entienden. Y si no me entienden, perdónenme. Pero esto me conmueve. Porque Jesús vino a hacer algo que no pudo hacer Adán. Y por Adán no haberlo podido hacer, le entregó las llaves de este mundo, le entregó mejor la llave, sí, y le entregó la autoridad al enemigo. ¿Y qué hizo Jesús? Venir a arrebatarle esa autoridad, pero tuvo que cumplir unos parámetros. ¿Sí ve que no en vano él vino? O sea, él no simplemente vino y murió. ¿Qué concepto? Que era un concepto que teníamos antes de este estudio. Ahora, yo sé que usted y yo podemos tener un conocimiento al respecto de la vida y obra de Jesús aquí en la tierra, pero ¿dónde la concluimos? En la muerte y la resurrección. Pero con lo que usted hoy está tomando, a través de este corto estudio, y perdóneme, de pronto no tengo el manejo teórico o teológico para aclararle mejor esto, pero esto tan sencillo como se lo estoy dando, me bendice a mí. Jesús hizo esto para que su justicia pudiese ser transferida. ¿A quién es transferida la justicia que Jesús hizo, que Jesús cumplió? A nosotros. ¿A través de qué? De la fe en el Hijo de Dios, de la fe en Jesús. Lo que hizo Jesús, lo que provocó Jesús, lo que cumplió Jesús, usted y yo no lo tenemos que hacer. Usted simplemente y yo tenemos que recibirlo como por fe, ¿de acuerdo? Entonces Jesús hizo esto para aquellos que ponen su fe en Él, para recibir el perdón de pecados. Segunda de Corintios 5:21 y Filipenses 3:9. Segunda de Corintios 5:21 y Filipenses 3:9. Segunda de Corintios 5:21. Sí. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora Filipenses 3:9. ¿Ahí lo tienes? No. Entonces dice, ¿al que no qué? Conoció pecado. ¿Se hizo qué? Pecado. Para obtener la justicia de Dios, ¿cierto? Ajá, sí. Y al obtenerla, ¿a quién se la dio? A nosotros. No se la llevó. No dijo, yo me quedo con esto. Él no la entregó a los que creemos en él. Filipenses 3:9. 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es mi justicia, yo no me puedo creer justo. Yo no puedo en mis fuerzas, en mis obras, en los mercados que dé, en la ofrendita, en el pacto que haga. Perdónenme. Aquí le piso el callo a algunos que dicen que usted debe dar ofrenda y que debe pactar y que debe... No es por obras, no es por actos, no es por palabras, no es por nada, es por la fe en el Hijo de Dios. Recibo la salvación, recibo la redención, recibo la santificación y algo que me llena de vida, recibo la vida eterna. Wow. Poderoso. Segundo, mire, bueno, tercero, cuarto, quinto, no sé en dónde vamos, pero vamos. Con la primer caída de Adán, el pecado se enseñoreó del hombre. Y fue el mismo Dios quien proveyó un pacto, o mejor, proveyendo un pacto con Moisés, estableció el perdón de pecados. Cuando Adán cayó, Dios automáticamente comenzó a perfeccionar la manera, o mejor, a buscar la manera de que el hombre volviera a Dios.
volviera a Dios. Dios tenía que buscar esa manera de que el hombre pudiera tener comunión nuevamente con Dios. Entonces ahí estableció un pacto, varios pactos, pero uno de los que me llama la atención fue el pacto que estableció con Moisés, porque en este pacto fue donde se estableció el sacrificio de animales para la expiación de los pecados. Entonces, cuyas características usted las puede ver en Levítico, del 1 en adelante. Primero, el animal debía ser sin defecto. Segundo, estas características Dios las estableció en Levítico. Primero, para que el hombre pudiese recibir perdón de los pecados en el antiguo pacto, el animal debería ser sin defecto. Segundo, la persona que ofrecía el animal debía infringirle la muerte, o sea, tenía que sacrificarlo. Tercero, la persona que ofrecía el animal, el sacrificio. Ahora, la persona que ofrecía el animal debía identificarse con el animal, y ese mismo personaje debía infringirle la muerte, el pecador, el que pecaba, infringirle la muerte. Cuando era hecho en fe, pero llegó un momento donde el mismo Dios se cansó de este tipo de sacrificios. Ok, perfecto. Entonces pilas con esto. Isaías 1:11. Le voy a hablar porque Dios establece un pacto y a través de ese pacto establece que a través de los sacrificios el hombre iba a obtener un perdón de pecados y una remisión de pecados, a cubrir el pecado. ¿Para qué? Para que el pecado no terminara llevando a la muerte al hombre. ¿De acuerdo? Ahora, tengan en cuenta algo. Mire que llegó un momento donde Dios se cansa de este sacrificio. Isaías 11 y 12. 1:11 y 12. Entonces dice: ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Isaías 1:11. 1:11. Estás leyendo 8, yo no. Isaías 1:11. Ok. Listo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Entonces Dios ya llega a un punto donde esto ya se... ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbró. A pecar, y como sabía que ofrecía un sacrificio, tapaba o cubría el pecado. Entonces Dios llega a un punto donde dice, y hay otros pasajes donde me hablan acerca del sacrificio. Dios le ordenó a la nación que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por el mismo Dios. El sacrificio proveía perdón de los pecados. ¿Por qué entonces ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales? Los sacrificios de animales han concluido. Mire, si nosotros estuviéramos, para los que todavía tratan de poner a funcionar la ley, le digo algo: si nosotros estuviéramos bajo la ley, como a veces nos pasa, porque a mí a veces me pasa, trato de hacer cosas pegándome a la ley sin darme cuenta, le digo algo: si viviéramos bajo la ley, estaríamos o viviríamos con la necesidad de buscar un animal para sacrificarlo en perdón, o buscando el perdón de nuestros pecados. Pero allí Dios dice: necesito establecer un nuevo pacto. Usted encuentra en la palabra, que no voy a citarle los versículos porque quiero avanzar, usted encuentra en la palabra diferentes textos donde Dios promete un nuevo pacto, mejorar el pacto, y me daré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo, y haré un nuevo pacto. Esto lo dijo Jeremías, esto lo dijeron varios profetas. Pero llega un punto donde Dios le da testimonio a un hombre que me encanta. Juan capítulo 1 versículo 29. Aquí hay testimonio. El primer testimonio, la primera evidencia de que hay un cordero que venía a quitar el pecado del mundo, porque ya los animales que proveían perdón no alcanzaban, o sea, no lograban quitar el pecado, lo cubrían. Y aparte de eso, Dios se había cansado de este tipo de sacrificios. Y mire lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. Apareció un cordero a quitar el pecado del mundo. Esto tiene un énfasis que lo estaba escuchando hoy de un pastor que bendice mi vida, el pastor Ernesto, donde decía que así como Abraham le decía allí en Génesis, creo que es el capítulo 14, a su hijo Isaac, que Dios iba a proveer el cordero, aún sabiendo de que Dios le había enviado a sacrificarlo. El mismo Abraham le dijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Dios proveyó el cordero a causa de la obediencia. En ese momento Dios le dijo: ya no sacrifiques tú al hijo, porque era tu único hijo. Pero Jesús terminó siendo el sacrificio enviado por el mismo Dios para quitar el pecado de la humanidad. Dios se despojó de su hijo. ¿Cómo qué? Como cordero, sin mancha alguna. Primera de Timoteo 2:6. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Hay mucho por aprender de esto, muchísimo. Yo creo que una hora no es suficiente. Yo aquí le estoy abriendo la expectativa, le estoy provocando hambre para que usted conozca el tema. Primera de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea que Jesús vino, cumplió, caminó en obediencia, vivió pasiones, fue tentado, pudo vencer la tentación, no porque fuera Dios. ¿Sabe por qué pudo vencer la tentación? Porque se aferró a la obediencia, fue obediente y se aferró a la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que tener algo en claro. Usted no necesita ser un superhombre, ni yo necesito ser un superhombre para vencer la tentación. Ay, es que si yo fuera más espiritual, bueno, no sé cómo llamarle eso, es que si Dios me diera poderes, es que si Dios me quitara estas pasiones desordenadas, es que yo no sé por qué la vecina sale cada nada en pijama, es que yo no sé por qué el vecino que sale a hacer ejercicio con esos pectorales, yo no sé por qué la cervecita, yo no sé por qué el cigarrillo, yo no sé por qué la mentira, yo no sé por qué yo no. Jesús nunca usted lo vio quejándose en el momento que el enemigo lo tentó. Nunca dijo: ay, porque si es que es el mismo espíritu, léase Mateo 4. El mismo espíritu de haber salido de un ayuno fue el que lo llevó. Fue llevado por el espíritu a ser tentado, porque Jesús tenía que pasar lo mismo que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Usted y yo estamos viviendo hoy en día. Ahora, usted y yo vamos a soportar la tentación, vamos a pasar a vencer la tentación si nos ¿qué? Alineamos a la palabra y a la voluntad de Dios. Ahora llegó un punto donde los sacrificios de animales cesaron. Váyase a Hebreos capítulo 2. Mientras vamos a Hebreos, primero 7, hay mucho texto. Tengo mucho texto aquí. Hebreos 2:7. No, amor. Hebreos 7:27. Pero les voy a leer esto mientras mi esposa lo alista. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. Yo ya les acabé de hablar de esto. El animal servía como un sustituto. Estoy hablando del antiguo pacto. En Levítico usted encuentra esto, Deuteronomio, Éxodo, usted encuentra en la ley esto. El animal servía como un sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, porque los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Llegó un momento donde los sacrificios de animales cesaron. ¿Con quién cesaron los sacrificios de animales? Con Jesucristo. Y fue el último sacrificio sustituto de una vez y para siempre. Y se lo sustento con la Biblia. Hebreos 7:27, ¿sí? Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre,
ofreciéndose una a vez sí y para mismo. siempre. Ahora mire, escúcheme en esto. El animal en el antiguo pacto era el ¿qué? El sustituto. El sustituto. Ahora, ¿quién fue el sustituto? Jesús. Por haber sido el sustituto, léase primera de Timoteo 5, creo que ya lo habíamos leído, pero vuélvalo a leer, amor. Por haber sido el sustituto, fue el único, o mejor, fue el que se convirtió, fue él, el que se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres. Por haber sido no el lo habíamos sustituto. leído. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Punto. Jesucristo, hombre. Pare de contar. Con esto pudiésemos terminar esta enseñanza. Porque ahí es donde usted tiene que entender que nadie más va a mediar por usted. Que nadie más ha hecho una intercesión por usted. Así es. Yo respeto a las personas que creen en otro tipo de intercesores. Pueden hacerlo, pero quiero que si usted en algún momento se siente intrigado por este tema, lea la palabra. Busque una Biblia, así sea la católica, la cristiana, yo no sé qué tipo de Biblia, que hable acerca de estos mismos textos, y se va a encontrar que no hay un intercesor por los hombres, única y exclusivamente un mediador llamado Jesús, porque Él fue el que pagó. Él fue el que se entregó, Él fue el que murió, Él fue el que me dio, el que se humilló hasta la muerte por usted y por mí. Wow. Amén. Por usted y por mí se entregó Jesús, nadie más que Jesús. Por eso nuestra vida tiene que ser una ofrenda, un olor fragante a Él, porque de no ser así, nosotros estaríamos muertos en vida. Y no muertos, hablo de muerte física, hablo de muerte espiritual. Muerte en la Biblia, la palabra muerte significa separación. Estaríamos separados de Dios. Hoy estamos al lado de Dios, hoy Dios nos ve, hoy nos podemos acercar al trono de la gracia. Gracias. Ojo con esto, nos acercamos al trono de la gracia gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Wow. Amén. Poderoso, ¿cierto, amor? Entonces, Así es. ¿algo vas a decir al respecto? Listo. Ahí vamos. Continuemos. Vamos bien, ¿cierto? ¿Cómo se escucha? Verifiquemos. Aló. Muy bien eso. Dice, los sacrificios de animales plagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados. Wow, esto ya hay mucho más que hablar. Yo quiero ya pasar aquí a ir finalizando. La sangre de los animales no fue suficiente para quitar el pecado, Hebreos 10:4. La sangre de los animales no es suficiente para quitar el pecado. La sangre de los animales tapaba el pecado, no lo quitaba. Tenga en cuenta eso. Leemos Hebreos 10:4, sí. Aquí cerramos ya el tema de los sacrificios. Aquí ya vamos a ver otro pedacito y ya vamos cerrando el tema un poquito. Para mañana introducirnos a la sangre de Cristo, a la sangre, ¿no? Lo sí. que hace. Hebreos 10:4 entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿No pueden qué? Quitar los pecados. ¿Qué dice el 5? Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí hay algo muy importante. La razón por la cual Jesús se entregó o se dio como el último Adán fue porque la sangre de los animales no cubría o no podía quitar el pecado. O sea, había un bache. Okay. Si me hago entender, había un vacío en este tipo de, en este proceso. Entonces había un cubrimiento del pecado y Dios no lo veía. ¿Por qué? Porque había un sacrificio de animales. Pero Dios se da, dice que me di en cuerpo humano para provocar el quitar el pecado de la humanidad. Tomó el lugar del segundo Adán. Fue el segundo Adán. Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Aquí hay algo que se me estaba pasando por alto y es lo siguiente, que lo quería decir de la siguiente manera. ¿Por qué Jesús tiene que venir y morir? Porque Dios fue el que estableció el sacrificio de los animales o la remisión de pecados a través del ¿qué?
del derramamiento de sangre. Dios no podía entrar y contradecirse a sí mismo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice su palabra. Dios no podía entrar y contradecirse él mismo, porque Él en su palabra no se puede contradecir y nunca lo ha hecho. Entonces, para que Él pudiese darle una oportunidad, una nueva oportunidad a los seres humanos, Él tuvo que despojarse de su hijo, entregarlo como cordero, Isaías 53, amoralístelo, entregarse como cordero, Isaías 53, 7, entregarse como cordero para provocar en nosotros la salvación que de ninguna otra manera hubiésemos podido alcanzar. El pecado estaba enseñoreado de la humanidad, el pecado nos tenía dominados. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los únicos que podemos impedir las obras de Satanás aquí en la tierra. Esto puede formarle polémica al que no lo tenga claro, pero se lo digo así de sencillo. Porque la palabra lo dice. Y si quiere se lo sustento por la palabra. La iglesia es la única entidad aquí en la tierra que tiene el poder, que tiene la autoridad, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, para impedir las obras de Satanás aquí en la tierra. Satanás, a través de la obra redentora de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, quedó impedido. ¿Sobre quién quedó impedido? Sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Él no tiene autoridad sobre la iglesia. Es el príncipe de este mundo. Es el príncipe y el amo de todo aquel que hace pecado, porque le hizo su palabra. Ajá. Es el padre del pecador. Así se lo digo. Es el padre de la mentira. Es el amo del que no ha reconocido o el que no ha nacido de nuevo. Es el amo del que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no ha aceptado a Jesús. Se lo digo de esta manera: el que no vive bajo la voluntad de Jesús y no acepta al Hijo de Dios, su padre es el diablo, porque la Biblia lo dice, y si quiere se lo busco por la palabra si no le queda claro. Pero los que nacemos de nuevo y aceptamos a Jesús, rompemos con esta atadura de maldad, de pecado, rompemos con ese yugo sobre nuestra vida y somos libres. Dice Juan capítulo 8 versículo 31: y conoceréis la verdad. ¿La verdad quién es? Jesús. Y la verdad os hará libre. Yo soy libre, por eso sobre mi vida no hay maldición, sobre mi casa no hay condenación, sobre mis hijos no hay nada que venga del pasado. Somos libres porque en el momento que yo nací de nuevo y llevo a que mis hijos experimenten la sangre preciosa de Jesús, también son libres. Y por eso no tengo miedo a las catástrofes, a las pestes, a la miseria, a la ruina. No vivo bajo temor, porque tengo la autoridad del Padre a través de su Hijo y soy libre. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué te dije que leyéramos? Isaías 53, 7. 53, 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Continúe. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pare de contar. Pare de contar. Entonces Jesús, se lo va a poner de esta manera: Jesús fue el más alto botín, el más alto precio entregado por nuestros pecados. No hay un solo precio más alto. Es más, la Biblia lo dice allí en Hebreos, dice: ¿acaso tendría que Jesús morir 2 veces? Con una sola vez. Pare de contar. Ahora mire lo que dice Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Mire, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se hizo semejante a nosotros, pero vino a hacerse semejante para expiar en todo, para expiar los pecados del pueblo, de nosotros, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora vea Hebreos 2:18, ahí el siguiente. El siguiente dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que si él se
Él logró vencer la tentación y hoy nosotros estamos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 2. Leámoslo. Efesios capítulo 1, versículo 2 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Okay. Léelo. Efesios 1, 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los que estamos en Cristo, así como Cristo venció la tentación, recibimos el poder, recibimos la autoridad, recibimos el conocimiento. ¿Para qué? Para vencer la tentación. O sea que si Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Muy poderoso eso. La encarnación y la concepción de Jesucristo demuestra que el pecado no es esencial para ser humano. Para ser humano. Es importante mantener en mente que el ser humano no lo hace a uno pecador, ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. Debemos recordar que Dios hizo a Adán sin pecado al principio de la creación. Eclesiastés 7:9. Mira este versículo, ¿cómo le va a bendecir? Eclesiastés 7:29. El hombre fue creado sin pecado. Dios no creó el pecado. Dios no creó el pecado, fue el hombre el que se complicó la vida por su desobediencia. Dios hizo al hombre y lo hizo con la capacidad de no pecar. Entonces vámonos con Eclesiastés 7:29. 7:29. Ok. 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. En otra versión dice que lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Y sabe qué dice otra versión? Pero fue el hombre el que se complicó la vida. Fue el hombre el que se complicó la vida y se convirtió en un pecador. Adán se convirtió en un pecador. ¿Sabe por qué? Porque rompió la ley de Dios, y eso está en Romanos 5:12. Si quiere leerlo, ya lo habíamos leído. Romanos 5:12 dice que Adán fue el que transgredió la ley de Dios. Y por eso nosotros, por la razón por la que nosotros como humanos pecamos, es que somos culpables como pecadores en Adán. Ok, de Romanos 5:12 para que vuelva a quedar más claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, escúcheme, Adán transgredió la ley de Dios y lo que hizo fue corromper la humanidad. Por eso Jesús, cuando vino al mundo, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, no pecó. Él vivió manteniendo perfectamente la ley de Dios. Lucas 4:13. San Juan 8:29, 15:10, Segunda de Corintios 15:21, Hebreos 4:15, Primera de Pedro 2:20. Hay mucho texto para que usted corrobore esto, y no se preocupe que el video va a quedar, y si le interesa esto, usted lo va a volver. Bueno, pero entonces sí leámosles, amor, sí, Lucas 4:13. Sí. Y allí encontramos que dice, tarararán, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos. Bueno, el 14. Sí. 14. Sí. Lee el 14, a ver qué dice. 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección. Listo, entonces léeme San Juan 8:29, que es estamos hablando de que Jesús, en la vida natural que mantuvo en la tierra durante 33 años, no pecó. Juan 8:29. Aquí hay una parte muy fuerte que se lo voy a mostrar ahorita, que Jesús estaba seguro de que podía desafiar a que sus oponentes le probaran que era culpable de pecado. Ya se lo voy a decir. Ya lo habíamos leído. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada al Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino a agradar al Padre. Él vino a agradar al Padre, a cumplir paso por paso la voluntad de Dios. Juan 8:29, Mateo 26:39 dice: no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Hebreos 4:15, etcétera, etcétera. Ahora encontremos algo. Jesús
estaba seguro de que podía desafiar a que sus oponentes le probaran que él era culpable de sus pecados. Juan 8:46. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, aquí Jesús confronta a la gente que le estaban acusando. Los confronta y les dice, ¿quién de vosotros qué? Me redarguye de pecado. Ajá, de Pues pecado. nadie le dijo nada. Y al mismo tiempo Jesús dice, si no me pueden comprobar que estoy pecando, ¿por qué no me ¿Por qué creen? no me creen? Ahora váyase a Lucas 23, 13 y 14. 23, 13 y 14. Mucho texto bíblico. Esto es... Lucas 23, 13 y 14 dice: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis. De Wow. aquellos que lo... O sea, ni siquiera Pilato. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hágame el favor, no había de qué acusarle, pero ¿sabe por qué no había ni de qué acusarle? O sea, usted dice, pero si no había de qué acusarle, ¿por qué lo crucificaron? Es que eso era lo que tenía que cumplirse, porque él tenía que llegar al madero puro, como el cordero que entregaban allí en Levítico para expiación de pecados. Él tenía que cumplir. Él cumplía lo que Dios había establecido en Levítico, en el antiguo pacto, lo tenía que cumplir allí en la cruz del Calvario para de una vez y por todas romper con la maldición del pecado. Entonces hay gente que dice, hay gente que me lo ha dicho, pero pues de pronto no tienen un conocimiento acerca de esto y hoy se lo aclaro. Ay, si Jesús era tan justo, si Jesús fue tan bueno, si Jesús sanó a la gente, ¿por qué lo crucificaron? Es que así tenía que ser. Si le hubieran encontrado fallas o pecado, entonces no hubiese llegado a la cruz puro, hubiese llegado como un ¿qué? Pecado. Como un pecador. Él llegó. Si usted no, hay una parte en Levíticos 4, Levíticos 1:4, leamos que aquí hay algo importante. Levíticos 1:4. La pureza de ese cordero provocaba la remisión del pecado. Levíticos 1:4. Ok, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, ¿qué hacía el pecador? En Levíticos 1 colocaba su mano sobre la cabeza ¿de qué? Del holocausto. Y era aceptada, pero ese holocausto tenía unas características que ya las vimos más atrás, puro, sin mancha, de un año. Había unas características, no se podía ofrecer nada impuro. Ajá. Con defecto alguno, porque no era aceptado. Si Jesús hubiese tenido defecto, no hubiese sido aceptado ante el Padre. Así es. Él se ofreció a sí mismo puro. Por eso Él vino a no pecar en su humanidad. Estoy hablando de la humanidad de Jesús. En su humanidad vino a no pecar. Porque gracias al no pecar, se concibió sin pecado, se fue engendrado por el mismo Dios, nació de una mujer virgen que no había conocido pecado, vivió 33 años sin pecado, llegó a la cruz a cumplir lo establecido por Dios. Que para que el hombre fuera perdonado por sus pecados, tenía que ser ofrecido el Cordero de Dios, según el Juan el Bautista, Así es. que quita el pecado Del mundo. Del mundo. Ahora leamos Primera de Pedro 1:19. Listo, ya la tengo acá. Entonces, Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo derramada sin mancha y sin contaminación. ¿Qué provocó la pureza de nosotros? Que la sangre fue derramada, no tenía mancha ni contaminación. Pero, ¿cómo es que Jesús, siendo humano, no cayó en pecado? Aquí lo vemos de tres maneras, lo vemos de alguna manera. Algunos creen que fue debido a la unión entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y por otro lado, el teólogo Bruce Weiss dice eso, no Bruce Weiss el de Batman, sino otro teólogo, dice lo siguiente: la escritura nos sugiere la siguiente respuesta: Jesús no pecó, no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana,
previniéndole de pecar, sino porque utilizó los recursos que le fueron dados en su humanidad. Se lo voy a dejar otra vez. La Escritura nos sugiere la siguiente respuesta, lo dijo Bruce W-A-R-E, Bruce Ward. Tuercen un poquito la boca para que se entienda. Ward. La Escritura nos sugiere la siguiente respuesta. Jesús no pecó, no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana, previniéndole de pecar, sino porque utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Tome nota de estos recursos. Recursos que tuvo Jesús para no pecar, no su divinidad, no su gloria. Recursos que usted y yo tenemos. Número 1, Jesús amaba la palabra de Dios y meditaba en ella. Por eso no pecó. Número 2, oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre. Oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la palabra de su Padre. Otra vez, primero amaba la palabra de Dios, y no solamente la amaba, sino meditaba en ella. Josué capítulo 1, versículos 8, 9, 10. Medita de ella de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino. ¿Sí lo han leído? Sí, aquí y todo apuntamos. te saldrá bien. Listo, y todo te saldrá bien. Oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad del Padre, al igual que usted y yo debemos orar al Padre y confiar en la sabiduría y la justicia de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por eso no podemos andar expectantes de malas noticias, ni tememos que nos vaya a suceder algo, porque creemos y tenemos nuestra confianza en el Padre. Y tercero, de manera muy significativa, confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer todo lo que se le había encomendado. Pregunto en esta tarde, ¿tenemos esos mismos recursos? Confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer todo lo que se le había encomendado. Pregunto otra vez, ¿será que usted y yo tenemos estos tres recursos? 3 recursos que tenía Jesús. La pregunta de ¿los tenemos nosotros? Sí. Tenemos los mismos recursos, la palabra, y meditamos en ella. Josué 1, 8, 9, 10 y 11. 8, 9 y 10, creo que 11 no hay. Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad de su Padre, y de manera muy significativa confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. En el Getsemaní, ya les hablé que en el Getsemaní fue enfrentado a su propia pasión, fue tentado y tuvo ganas de darse por vencido. La humanidad de Jesús lo llevó a quererse dar por vencido, pero él dijo, no, yo no voy a dejar que esto me venza, voy a hacer la voluntad de mi Padre, que fue el que me envió. ¿Listo? Aquí ya vamos cerrando, me queda un poquitico, un tricitico. La humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes. Ya cierro con esto. Esto ya es el cierre, el stand-by, el stop. La humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes que ya tienen que ver, para los creyentes, ya que tiene que ver con el cómo vivimos nuestras vidas. Primera de Pedro 1, 2, 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué? Sigáis sus pisadas. Ay, Dios mío, léalo otra vez porque Primera se me de Pedro. Sí, ese es poderoso, 2, es poderoso. Es que estaba mirando un comentario. Mire, entonces escuchen. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El padecimiento de Cristo fue un ejemplo para que usted y yo caminemos por donde caminó Jesús. Así es. No diga que es imposible, porque Jesús lo vivió como ser humano, y si Jesús lo pudo hacer, usted y yo lo podemos hacer así también. Así es. Lo podemos hacer también. La vida de un cristiano debe ser una imitación de la vida de Jesús. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Ya estoy cerrando, estoy en los últimos 47 versículos. Juan 13.
Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 15:12, ahí acabo de darnos puntadas para vivir, principios para nuestra vida diaria. 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Somos llamados a vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Así como Jesús fue tentado, soportó el sufrimiento y enfrentó el odio, así debemos los cristianos enfrentar estas cosas en este mundo. Leas el 18 del 15. Juan 15, 18 al 20. 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Al 20, amor? Sí. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando usted se le vuelva a ocurrir decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vecina me tiene odio? ¿Por qué en el trabajo me hacen la guerra? ¿Por qué hay gente que me quiere perseguir? Entonces Jesús le contesta con esto y le dice, porque a mí también me lo hicieron. Y así como compartes conmigo la vida eterna, también tienes que compartir mi pasión, tienes que compartir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos podemos seguir quejando. ¿Por qué a mí? Si yo quisiera, a mí me dijeron que llegar al cristianismo era vivir una vida de gozo y era vivir, no, bueno, de gozo sí, pero una vida sin problemas y una vida diferente, y que ven a mí que yo te cambiaré la vida. Sí, cambiamos, pero vamos a vivir aflicciones. Juan 16:33. Cerremos con este. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tenéis que vivir aflicción, pero hay un comodín. Yo le tomo comodín. ¿Y cuál es el comodín? Señor, estoy viviendo la aflicción. Esta pandemia es una aflicción. Esto que estamos viviendo es algo que nos está tribulando, algo que nos está llevando a vivir de una manera que no esperábamos, pero estamos confiados porque tú venciste al mundo. Y mientras la iglesia esté en este mundo, tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo, porque tú lo prometiste. No los dejaré solos, les enviaré el Consolador, que en griego es Paracletos, que significa el abogado, el que guía, el que redarguye, el que nos sostiene. Por eso yo vivo confiado que mientras Dios y mientras la iglesia esté en este mundo, tenemos esperanza de que Él nos sostiene, porque Él venció. Amén. Punto y coma. La vida de obediencia y la fe de Jesús es un ejemplo para nosotros, como cuando enfrentemos la tentación, ya que nosotros contamos con los mismos recursos que respaldan a Jesús para llevar a cabo su ministerio, y es la palabra de Dios. Cerramos con Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe por qué a veces se nos enreda la vida? ¿Por qué? Porque no vivimos según la palabra. Uh-huh. La palabra nos da unos parámetros y unas directrices a vivir. Efesios 5:18, amor. Y nosotros a veces somos flojos. Somos flojos, perezosos. Nos gusta la comodidad, que nos pongan todo encima de la mesa, pero hay que vivir una vida de militancia, hay que vivir. Esa es la batalla de la fe, orando, intercediendo, clamando para soportar las pruebas, la lucha, la tentación, argumentos en nuestra mente que se levanten en contra del conocimiento de Cristo.
Ok, entonces Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Nuestra llenura debe ser del Espíritu Santo. Yo no sé si usted le bendijo este corto estudio, porque hay mucho por sacar aquí. Pero yo creo que hoy yo no sé, yo estoy bendecido. Yo también, totalmente. O sea, yo estoy bendecido y sé que usted también que me está viendo, sé que los que están allí compartieron, los que están viéndolo en grupo, en familia, son bendecidos. Amados, sí se puede. Como Jesús vivió, nosotros podemos vivir también. El pecado no puede dominarnos. El pecado no puede manipularnos, no, porque nosotros ya no tenemos como Señor el pecado. Nosotros tenemos un Señor y se llama Jesús. Y el que es nacido de Dios, escúcheme, el que es nacido de Dios, usted y yo, no estamos bajo el dominio del pecado. Por eso Cristo, ¿sí ve por qué Cristo tuvo que vivir como humano? ¿A qué vino Jesús? Hay mucho más a propósito de esto, pero yo quiero con esto abrirle el apetito a usted. Estudie, conozca, mire, es sencillo. Hoy las redes, el internet está tan a favor de nosotros. Uno a veces se esconcha, porque a veces prefiero no estar metido en otras cosas que estudiando la palabra de Dios. Y estos días que me he tomado el trabajo de leer, de estudiar un poco más, he tenido tiempo, que nos hemos sentado, disculpe mi amor, si nos hemos sentado a hacer este trabajo, encuentro que hay mucho recurso para que el pueblo de Dios sea bendecido. ¿Sabe por qué a veces el pueblo de Dios se enreda? Por no conocer, por no tener herramientas, por no tener argumentos en contra de todo lo que se quiera levantar a hacernos daño. Pero si usted tiene conocimiento, usted puede. Mire, Jesús cuando venció la tentación allí en el desierto, Jesús lo hizo con la palabra. Conocía la palabra, confiaba en la palabra, recitaba la palabra, hablaba la palabra. Nosotros lo podemos hacer. Así que, amado, yo le bendigo en esta tarde. Bendigo la vida de cada persona que se conectó. Bendigo la vida de cada persona que estuvo allí, atenta. Mañana muy atentos, los esperamos mañana. El tema que viene mañana es poderosísimo, también bendice mucho mi vida, y es la sangre de Cristo. ¿Para qué fue derramada esa sangre de Cristo? Wow. ¿No, amor? ¿Y qué hace esa sangre de Cristo en nuestras vidas? Entonces les vamos a invitar, estén muy atentos a esta serie Más que un carpintero. Creo que ha edificado muchísimo nuestras vidas. Sí, claro, ayer muchísimo. fue poderoso, hoy creo que fue poderoso, o sea, aquí lo decimos modestia aparte, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que es muy poderoso. Mañana vamos a hablar lo que provoca la sangre del Cordero. Es un tema apasionante. Total. En una hora no alcanzamos a hablar de todo, pero vamos a ver qué tanto podemos resumir y impartirles, y cerramos el domingo en él. Los privilegios que tenemos la en Cristo posición Jesús. que tenemos en Cristo